Buenas tardes, Dios les bendiga, la paz del Señor esté siempre presente en nuestros corazones. Hoy domingo, el Señor ha puesto en mi corazón, en este tarde hermosa, compartir acerca un poco de lo que son los misterios del Señor y cómo se le ha ido revelando a través del tiempo a los profetas, a los apóstoles y hoy en día la iglesia que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo del Señor, tiene la prioridad de saber los misterios que Dios esconde en su palabra. No hay palabra, ¿verdad?, que no sea revelada por medio del Espíritu. Todo lo que es del reino es revelado por medio del Espíritu Santo del Señor, y esto nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Yo voy a estar ubicándome en el Evangelio según Mateo capítulo 13 y voy a leer allí unos versículos, luego voy a leer otros versículos en el mismo 13 y hacemos la oración para después empezar a darle inicio a lo que es este estudio, ¿verdad?, dominical, para compartirlo con la audiencia. Entonces leemos palabra, la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo del Señor, amén. Yo voy a estar leyendo acerca de lo que Jesús dijo acerca de las parábolas. Es necesario saber qué son las parábolas, por qué Dios habló en parábolas, qué es conocido como la boca de Dios. Y voy a leer entonces en el capítulo 13, desde el verso 10 en adelante. Dice así de la manera siguiente: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, hay una pregunta, ¿por qué le hablas por parábola? Los discípulos de Jesús le dicen, entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas por parábola? Él respondiendo les dijo, Jesús, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Aquí estamos, ¿verdad?, leyendo una porción, 3 versículos. Ahora yo voy a estar en el mismo 13, pero voy a leer desde el verso 34, cuando dice el uso de Jesús y las parábolas. Dice así la palabra: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Vamos a hacer entonces una oración para que el Señor tome el control del escenario, tome el control de mis emociones, de mi cuerpo, de mi boca, y también pueda preparar al mismo tiempo el corazón de todos aquellos que le van a llegar estos audios, estos videos, y que puedan entender verdaderamente los misterios que están aquí en la palabra del Señor. Oh soberano Señor y Padre amado de la gloria, recibe toda honra, toda gloria, toda alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por este hermoso domingo, el cual nos regalas, Señor. Gracias, Señor, en esta tarde por permitirme, Señor, compartir, Padre amado de la gloria, de lo que tú me has dado de gracia, repartirlo por gracia por medio de este audio y por medio de estos videos. Te pido, Señor, que así como me has transmitido por revelación tu palabra, Señor, esta llegue y dé el fruto al 100% a todo aquel que pueda oírla, Padre. Nos levantamos, Señor, en contra de todo lo que es el mundo de las tinieblas, el príncipe de este mundo, el cual ha cegado el entendimiento para que la luz del Evangelio no resplandezca. Pero nosotros tenemos a alguien mayor, a Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito, el que dio su vida en rescate por la nuestra, el intermediario, el intercesor entre Dios Padre y la humanidad y los hombres. Gracias, Señor, porque nos has dado autoridad por medio de tu Espíritu Santo para atar y desatar. Todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, y lo que aquí desatemos será desatado también allá arriba en los cielos, Padre. Gracias porque por medio del Espíritu podemos entender y comprender tus misterios, Señor, y por medio de la revelación podamos comprender cuál es tu voluntad, que es agradable y perfecta. Recibe toda honra, toda gloria y toda alabanza, Señor, ya que solamente somos vasos de barro para que la gloria, el poder y la excelencia sean tuyas. En nuestra vida el Espíritu Santo es lo primordial, es lo más importante, es nuestra guía. Él es el que verdaderamente nos ilumina el entendimiento para que podamos caminar como Jesús acá en la tierra. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Querido y amigo oyente, hermano en Cristo, hermana en Cristo,
¿verdad? Nuevos creyentes y aún los que ya tienen años en el Señor y que tienen una capacidad mayor. Vamos a tocar unos puntos primordiales acerca de lo que es la parábola y los misterios de Dios. En sí, ¿qué es el misterio? ¿O qué es el misterio de Dios y su soberanía? El misterio de Dios o los misterios de Dios son verdades espirituales que se dan a conocer solamente por medio de la revelación. Cuando hablamos de la revelación estamos hablando en nuestro entendimiento. El misterio de la palabra, o sea, cuando nosotros verdaderamente vemos a Jesús caminando como el Hijo de Dios, Él decía, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando hablamos de la verdad es la palabra del Señor. Y Jesús vino a aclarar a la humanidad acerca de la palabra del Señor y de la voluntad del Padre. Por eso Él decía, yo no hago mi voluntad, sino que hago la voluntad de aquel que me ha enviado. Todo aquel que es nacido de nuevo, todo aquel que pone la mano en la Biblia y confiesa a Cristo, ese es el primer paso, dice que es salvo. Pero de allí tenemos nosotros que aprender a caminar en el Señor, a que crezcamos en conocimiento, en sabiduría y que podamos nosotros mantener una comunión con el Padre. La única manera de mantener una comunión con el Padre es a través del Espíritu Santo del Señor, ya que Dios es Espíritu. Cuando vemos a Dios hecho carne, lo vemos en la humanidad de Jesús, ya que Jesús toma forma de hombre para anular el acta de los decretos que nos separaba de nuestro Padre. Entonces estamos hablando acerca de los misterios. Dios revela sus misterios a los que son obedientes al Evangelio. Algunos de los misterios de Dios aún no se han revelado aún. Nuestro Señor Jesucristo nos habla claramente a través de las parábolas. Tomaremos una parábola principal del sembrador. Esto está en Mateo 13, desde el verso 1 hasta el 9. Ahora sí vamos a entrar en lo que es las parábolas. Dijimos que las parábolas y el propósito de las parábolas, a medida que vaya leyendo y vayámonos metiéndonos adentro de los misterios de la palabra, vamos a ir entendiendo un poco más acerca de lo que Jesús habló. Dice así, parábola del sembrador, capítulo 13, Mateo. Estamos en Mateo, capítulo 13. Desde el verso 1 voy a empezar a leer y dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Nosotros estamos viendo y estamos notando, dice que en un día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Jesús era un hombre, ¿verdad?, que desde niño fue marcado por Dios. Dice que el ángel, ¿verdad?, habló a María, habló a José. Usted conoce la historia, hemos estado tocando esto en temas anteriores. Y que en la soberanía de Dios, en el misterio de Dios, estaba la gracia para que los gentiles pudiésemos ser salvos. El pueblo de Israel, hemos estado viendo los estudios, cómo nace el pueblo de Israel, cómo Dios escoge, ¿verdad?, a Abraham, puede estar en la tierra de Ur de los Caldeos. Y allí vemos que Abraham le cree a Dios, cree en lo que Dios le ha dicho y deja su tierra, su parentela y sale de allí. Dice que Dios le promete un hijo, el hombre fue prosperado, pero pasaron los años, Dios preparando a Abraham. Abraham se desespera con Sarai, su mujer, viene allí y hacen un pacto humano, un pacto de carne, y nace Ismael, y es conocido como los hijos de la carne. En Isaac está evidenciada la promesa de Dios con Abraham, y dijo que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. De allí los hijos de Isaac, ¿verdad? Viene Jacob, viene Esaú y viene Jacob. Sabemos que Esaú, primogénito, pone en poco lo que Dios le da. Y Jacob le compra la progenitura por un plato de lentejas. Vemos allí que luego que muere Isaac, Esaú procuraba la muerte de Jacob, y cuando Jacob viene de regreso después de la muerte de su padre, Dios le da la orden, viene con Raquel, viene con Lea, su esposa y su concubina, y cuando viene, él dice que en camino puso una piedra, agarró una piedra y la puso de cabecera. La piedra representa a Cristo, y dice que tuvo una visión, y en medio de esa visión, ¿verdad?, vio una escalera y veía ángeles que bajaban y subían. Pero también dice que vino un ángel y peleó con él toda la madrugada, y cuando despuntaba ya el alba, dice que Jacob, el ángel le dice a Jacob que ya tenía que irse,
que despuntaba el alba, y él le dice: hasta que no me bendiga no te vas. El ángel de Jehová, que representa a Cristo en la teofanía, saca una espada. La espada es conocida como la palabra en el mundo espiritual, y dice que le descoyuntó una parte de la cadera, con una pierna. Esto significa que Jacob quedó cojeando. Por eso es que verdaderamente el apóstol Pablo, que es un apóstol a los gentiles, aunque él era judío, que lo vamos a ir estudiando ahorita, fue seleccionado o fue predestinado por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser el apóstol a los gentiles. Y el apóstol Pablo llega a decir en una parte de la epístola, de una de las epístolas que Dios le permite escribir, que había orado a Dios 3 veces porque cada vez venía un emisario de Satanás y le abofeteaba. Esto nos da a entender que aún el enemigo trabaja para Dios, que tendrá su pago, que tendrá su castigo al final. Eso es evidente, porque Dios no dará por inocente al culpable, pero dice también que en la casa de Dios hay trigo y hay cizaña. Sabemos también que hemos venido estudiando acerca de lo que Israel hizo, cómo Israel permitió entrar otros dioses paganos, cómo provocaron a ira del Señor, y luego de allí viene Jesús. Vamos a retroceder más adelante un poco acerca, si nos da tiempo, del primer rey. Ya hablamos de los jueces, y el primer rey es Saúl, pero antes de entrar allá, quería aclarar un poco de lo que son los misterios de Dios, ¿verdad? La iglesia, los gentiles, cómo entra la iglesia en el periodo de la gracia. Y esta parábola del sembrador salió de la misma boca de Dios, salió de Jesús. Jesús es conocido como la boca del Señor, hablaba en parábola. Entonces dice que ya Jesús, crecido, ya comenzando el ministerio a los 30 años por el orden judío, por la mayoría de edad ya es a los 30 años, pero ¿qué pasó desde que Jesús es concebido, desde su primer mes hasta los 30 años? La Biblia no habla mucho acerca de Jesús en ese periodo, pero sí nos deja mostrar que a los 12 años, en una de las fiestas de las Pascuas, Jesús se le pierde por 3 días a María y a José, su padre terrenal o biológico, ni siquiera biológico, era puesto, putativo, puesto que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, pero humanamente tenía que tener una paternidad. Y este es José a quien se le encomienda esta labor de parte de Dios. Dice que estos 3 días que se desapareció Jesús, estaba en la casa de su padre. Cuando viene a recibir la corrección de parte de la mamá, que le dice la mamá, ¿verdad?, que por qué hace eso, que por qué se le había perdido 3 días, Jesús le responde y le dice: ¿no sabes que es necesario que en la casa de mi padre yo esté? Y los maestros de ese entonces, los rabinos, los sacerdotes, quedaron maravillados al ver el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia que estaban en Jesús. Pero la Biblia también me habla y me dice que Jesús crecía en tamaño, en estatura y en conocimiento. Esto me está hablando de un mundo espiritual que para poder agradar a Dios hay que conocer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, y es en la palabra que está escondido el misterio de Dios. Por eso le decía al principio hablar acerca del misterio de Dios y de su soberanía. El mayor misterio de Dios es su Hijo amado, está en Colosenses 3, pero eso lo veremos más adelante. Ya hablamos y aclaramos acerca de lo que es Jesús. Ahora vemos que Jesús ya de 30 años, comenzando el ministerio, ¿verdad?, o ya en su periodo para empezar a trabajarle a Dios por lo que estaba escrito acerca de los profetas, acerca de él. Dice que aquel día salió Jesús, un día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Luego dice: y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Veamos en la primera parábola que nos muestra aquí Mateo, ¿verdad? Nos habla de la parábola del sembrador. Y dice que Jesús, cuando la gente estaba oyéndole, Él les dice: y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Ok, amigos y amigas, vamos a ir desglosando entonces lo que son los versículos claves. Cuando Jesús habla acerca del sembrador, estamos hablando, vamos a llevarlo a lo terrenal en parábola. Imagínense un campo ya arado, porque antes de tirar una semilla, primeramente hay que preparar la tierra, tiene que haber una preparación de la tierra, si no la semilla se pierde.
La preparación de la tierra, recuerde que el hombre es hecho del polvo de la tierra. Cuando hablamos aquí en parábola, vamos a llevarlo a lo espiritual también. Podemos decir que estamos hablando acerca de que el hombre es aquella tierra y que hay diferentes tipos de tierras para sembrar. Hay categorías de tierra, hay mejores tierras unas que otras y hay una mejor preparación. En este caso el sembrador es el Hijo del Hombre, el que vino a tirar la semilla es la palabra, y Jesús vino a zumbar esa semilla. Y en el tiempo en que Jesús salió, dice, recuerde que había mucha gente, entonces entre toda esa gente había mucho tipo de tierra. Estaban los judíos, habían gentiles, había griegos, había de todo allí, todos estaban oyendo, ¿verdad?, lo que Jesús estaba enseñando por medio de parábolas. Pero ¿para quiénes fueron las parábolas? Para el pueblo de Israel. Recordemos que venimos estudiando que el pueblo de Israel estaba de espaldas a Dios y por lo tanto Dios en su misterio, en su soberanía, endureció el corazón de ellos. Entonces Jesús allí estaba rodeado de sacerdotes, de escribas, de gentiles, y él empieza a decir, aquí el sembrador salió a sembrar, dándole inicio a su ministerio. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y las comieron. Cuando dice junto al camino, una persona que está junto al camino quiere decir que está cerca, pero no está en el camino. Hoy en día hay gente que está cerca del evangelio, aunque están dentro del evangelio, tienen un evangelio diferente. Porque el camino es Jesús. Jesús es representado como el camino, como la verdad y como la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Jesús es el camino y también es la puerta. Entonces, los judíos no estaban aceptando a Jesús, que es el camino. Entonces ellos estaban junto al camino. Aunque el camino estaba allí, ellos no estaban muy de acuerdo con lo que Jesús hacía. A ellos les gustaban los milagros de Jesús. A ellos les gustaba lo que Jesús hacía, las señales y prodigios, pero no les gustaba cuando Jesús corregía por medio de la palabra. A veces los seres humanos no nos gusta ser corregidos por nadie, aun cuando es Dios el que nos esté corrigiendo. Pero para poder entender sabiduría hay que saber y comprender que todo buen padre, como hablando padre como Dios, al que ama, castiga, disciplina y corrige, y todo aquel que acepta la corrección se constituye hijo, el que no es bastardo. Por eso hablamos de categoría. Habrá momentos donde nosotros nos toque, como Jesús, esparcir la semilla, como el Hijo del Hombre, porque Jesús el trabajo lo empezó él, pero luego lo encomienda a la iglesia. Y donde nosotros prediquemos, estas personas como tierra, en algunas producirá el fruto al 100 por uno, en otras al 60 y en el otro al 30. Vamos a seguir adelante. Dice el 4. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Cuando hablamos de aves en el mundo espiritual estamos hablando, porque hay aves buenas. Recuerde que la paloma representa al Espíritu Santo, es una simbología. Hay un mundo de simbología también en la Biblia, en parábola. Esto es lo que conocemos como alegoría, como parábola, ¿verdad? O como metáfora. Pero en este caso estamos hablando de las parábolas, hablamos de árboles también, pero en este caso, como me está hablando de aves, el Dios nos habla y los profetas nos hablan a través de lo que es el águila. Los hijos de Dios son reconocidos en el mundo espiritual como águilas, como el Espíritu Santo como una paloma. Conocemos también a un búfalo, un animal que cuando tiene pocas fuerzas para él tomar impulso, él deja caer sus dos patas delanteras de rodillas, y la gente cree que ahí es cuando ya se venció y ahí es cuando toma más fuerza, viene una fuerza interior. Por eso también los profetas hablan y dicen que Dios le dará fuerzas como la del búfalo, aumentará la fuerza. En el mundo espiritual dice que Dios le da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguno. Pero en el mundo espiritual también hay un mundo de tiniebla, y conocemos las aves de rapiña carnales que comen carruña, que comen carne, que son los hermanos carnales como los cuervos, ¿verdad? Como los buitres. Estos tipos de animales representan lo que es el mundo de tiniebla. Pero tenemos también las aves que son reconocidas como aves puras. Y aquí dice que las aves de los cielos comieron la semilla. El 5 dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Aquí podemos hablar de un tipo de creyente que al principio, cuando hay un mensaje de la palabra, es creído,
y este empieza a dar fruto, pero como no hay raíces profundas, cuando viene una tempestad, cuando viene una brisa, una tormenta, una prueba, allí se les olvida la promesa de Dios. Este es el tipo de tierra, ¿verdad?, que tiene mucha piedra, y cuando hablamos de piedra hablamos de dureza, la dureza del corazón. El profeta Ezequiel dice, ¿verdad?, narrando una historia allí, bueno, una historia, no una palabra verdadera, una profecía, y dice que el Señor habla a través de la boca del profeta y dice: he aquí llegará el momento donde esparciré agua limpia, la palabra de Dios del cielo. La palabra de Dios es palabra, es agua, es representado en el mundo espiritual como el agua, y que nos limpia de todas nuestras inmundicias, de nuestras idolatrías, de hechicería, de las lascivias, de tanto pecado en la humanidad. Y dice: quitaré un corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Hay corazones duros, corazones como el de Faraón, que se puso como una piedra. Y aquí me está hablando que hay creyentes que en el momento reciben la palabra, pero cuando viene verdaderamente la prueba, no puede permanecer allí porque no tiene profundidad. El 6 me dice: pero salió el sol, perdón, el 5, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó porque no tenía raíz y se secó. La raíz es el fundamento. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, al cual al 100, cual 70 y al cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Me está hablando en una tercera categoría. Estamos hablando de 4 categorías. Estamos hablando de una cayó junto al camino, otra cayó en piedra, pero la tercera categoría me dice que cayó entre espinos y crecieron y la ahogaron. Cuando hablamos de espinos, estamos hablando de que usted siembra una mata. Ella, si usted no la cuida, nacen espinos y la ahogan. La cizaña, esto puede decir también en el mundo de la iglesia, que deja crecer trigo y la cizaña juntos. Entonces, nosotros como hijos de Dios verdaderamente debemos entender y comprender que cuando una mata da fruto, va a venir todo tipo de ataque. Cuando usted siembra una mata, vienen bachacos y si usted no la cuida, le quitan las hojas, le quitan el fruto. Puede venir también otro tipo de plaga, la polilla. Entonces el que está sembrando o el que sembró la mata, el que la está cuidando, tiene que tener y velar para que no se contamine aquella mata y para que el fruto sea bueno. Entonces dice que el que lleva fruto, ¿verdad?, es el que uno debe tener más cuidado de él. La mata que da fruto es la más perseguida por este tipo de animales, y hablamos en parábolas, y los animales que causan daño son representados en el mundo espiritual, ¿verdad?, como quizá parte del mundo de las tinieblas, demonios que vienen a producir dolor y a producir caos, a producir separación de Dios con la creación. Porque si el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Jesús y es nuestro intermediario, dice que el pecado nos separa de Dios. Pero vino Cristo para lavar nuestros pecados y anular el acta de los decretos que nos separaba de Dios. Entonces el enemigo lo que va a buscar es la manera de presentarnos ofertas para que nosotros vivamos sumergidos en el pecado, y al estar en pecado corta la comunión de vuestro Padre que está en los cielos con nosotros. Ese es el trabajo de Él. Ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que es el propósito de las parábolas, que fue donde leí los versículos ahorita. Y allí es donde vamos a profundizar un poco más. El 10 dice: entonces acercándose los discípulos, le dijeron, ya Jesús tiene sus discípulos aquí, ya empezó el ministerio. Hay un signo de interrogación y les hace una pregunta: ¿por qué les hablas por parábolas? Los discípulos de Jesús, los alumnos, le dicen: ¿por qué hablas en parábolas? Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas ellos no les he dado. Mire, el primer punto primordial que debemos tomar en cuenta aquí es la respuesta de Jesús. Sus discípulos no conocían la manera por qué Jesús hablaba. Jesús hablaba diferente, Jesús predicaba diferente a los maestros de ese entonces. En ese entonces los que estaban encargados de llevar la palabra del Señor eran los maestros
y los profetas, estamos hablando del pueblo judío, eran conocidos los profetas como la boca de Dios. Jesús también es el mayor profeta. Y los discípulos que eran judíos le están preguntando al maestro: ¿por qué tú predicas diferente? ¿Por qué tú hablas diferente? ¿Por qué no hablas abiertamente? Y esto tiene una causa y tiene un motivo. Juan, que es el Evangelio Universal, dice que a los suyos vino, pero que los suyos no le recibieron. Los suyos son Israel. Recuerde que venimos estudiando en una secuencia cómo comenzó Israel, cómo Israel se prostituyó tras otros dioses, y Dios le da la oportunidad a Israel, ¿verdad? Pero Israel, por su desobediencia, Dios los entregó en manos del enemigo y les dio un espíritu en castigo llamado espíritu de estupor. Lo vamos a ver más adelante. Entonces Dios cumplió su promesa y envió a Jesucristo. Pero ellos no quisieron oír a Jesús porque su corazón estaba engrosado. Su corazón estaba en tiniebla. Ellos creían que adoraban a Dios, pero no conocían ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo, porque daban muerte a los nacidos de nuevo. Entonces ese es el misterio. El misterio era que Jesús, ¿verdad?, vino, y por la rebelión de ellos entramos nosotros en el plan de salvación, que lo vamos a ver al final. Quizá ahorita no me entienda mucho, pero cuando estemos, a medida que vaya desarrollando el mensaje, usted va a ir entendiendo, ya que la palabra se interpreta ella misma. Dice que el 11, él respondiendo le dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos. Fue un regalo, un don. Dios les dice: ustedes fueron seleccionados, fueron escogidos antes de la fundación del mundo, porque cuando Jesús empieza su ministerio, Jesús hace el llamado a sus discípulos, a sus aspirantes al apostolado. Esto no es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y Dios, que es omnisciente, omnipresente y omnipotente, conoce todos los tiempos. Esto es lo que llamamos soberanía y las diosidades de Dios, los misterios del reino. Entonces Jesús le está diciendo a ellos: no todos tienen el privilegio de conocer los misterios del reino, pero a ustedes les es dado, o sea, les es regalado de parte de Dios el conocer los misterios que están aquí guardados. En este caso era Jesús. Y dice que el 11, y respondiendo le dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, imagínense, de los cielos, mas ellos no les es dado. Aquí le está hablando a Israel. Quiero que tengamos claro que aquí está hablándoles al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel fue el que le dio la espalda a Jesús. Y hoy en día todavía, porque estamos en el periodo de la gracia y ellos todavía están bajo la ley, excepto algunos judíos que, bueno, son mesiánicos y han aceptado. La gran mayoría no cree verdaderamente que Jesucristo es el Hijo de Dios, sino que lo tienen como un profeta más, otros lo tienen como un falso. Pero hoy en día nosotros notamos y comprendemos que Jesús habló claramente. Jesús rompió el velo del templo y quitó la ceguera espiritual que había en la humanidad. Entonces dice: porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. El 13 dice: por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sano. Estamos hablando de que en el mundo espiritual también hay oídos espirituales, hay ojos espirituales. Los ojos espirituales es la mente del hombre, ¿verdad? Si andamos de todo el tiempo pensando lo malo, si vuestro ojo es malo, todo vuestro cuerpo está en tinieblas, decía Jesús. O sea, el que es nacido de nuevo en todo lo bueno piensa, en todo lo honesto, en todo lo puro. Pero en el mundo se dice un dicho que cada ladrón juzga por su condición. Jesús estaba diciendo que aquí claramente que el pueblo de Dios, Israel,
se había volteado desde muchos años atrás y llegaría el momento en que Dios los entregó. Y cuando viene verdaderamente la verdad, no quisieron creer a la verdad, pero sí creen a la mentira. Entonces yo voy a ir a Romanos capítulo 11, el verso 8, porque voy a leer allí acerca de lo que Dios está hablando a Israel. Por eso este tema tiene que ver con la parte de los estudios que venimos haciendo, pero era necesario primero que entráramos en los misterios de Dios. Estamos hablando del remanente de Israel. Cuando hablamos del capítulo 11 de Romanos, estamos hablando del remanente de Israel, eso lo vamos a leer todo más adelante. Pero voy a leer específicamente en el 11:8. Dice así: como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y dice, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiale la espalda para siempre. El castigo de Dios sobre un pueblo que había entrado en idolatría por muchos años, siglos, se habían prostituido tras otros dioses, tras los Baales. Estamos hablando de Israel. Esta parábola, cuando Jesús está hablando en esta parábola, le está hablando al pueblo judío. Pero recordemos que también estaban allí los gentiles, y como le estoy diciendo, había muchos tipos de personas, muchos tipos de tierra allí. En este caso, la tierra que tenía piedras, que tenía pedregales, se puede llevar en lógica a Israel, que tenían el corazón endurecido. El 16 dice, pero bienaventurado vuestros ojos, Jesús hablándole a sus discípulos, pero bienaventurado, 3 veces bendecido, vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Mira lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. En este caso nosotros lo entendemos hoy en día porque ya conocemos la historia, pero Jesús hablándole a ellos le dijo, muchos profetas y justos de la tierra durante todos los años, los que escribieron, los que tuvieron revelación divina de parte de Dios en el misterio de Dios, y hablaron acerca del Mesías, como Isaías, Jeremías, todos los profetas hablaron acerca de Jesús de una manera o de otra, en lo que llamamos la sombra, en lo que llamamos el tipo, en lo que llamamos lo que es un mensaje encriptado que no estaba visible abiertamente. Hoy en día para muchos todavía está encriptado. Gracias a Dios porque Dios nos ha escogido y nos ha revelado los misterios del reino, así como se lo reveló a los discípulos, y podemos entender y comprender verdaderamente quién es Jesús, a qué vino Jesús a hacer en la tierra. Y dice que muchos de estos profetas, ¿verdad?, y justos, quisieron ver lo que ellos veían. ¿Y qué es lo que ellos estaban viendo? ¿Qué es lo que tenían los discípulos frente a sus ojos? Al Hijo de Dios, al unigénito de la creación, a la verdad. La humildad de este hombre, yo no me puedo imaginar, porque Dios es tan grande, Jesucristo es tan grande, como lo revela la Biblia, un pacificador, un hombre humano, ¿verdad?, que tenía toda la esencia de Dios en lo espiritual, que tenía todos los dones, que tenía todos los ministerios, un hombre manso y humilde, porque así lo hizo saber él, aprendan de mí, como soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vemos a Jesús como bendecía a los que lo maldecían, como Jesús hacía milagros, señales, prodigios. Imagínense por unos instantes usted a Jesús humanamente, pídale allí al Espíritu Santo que le dé una revelación acerca de lo que es Jesús, lo que Jesús hizo andando con sus discípulos. Era el Consolador, por eso él habla y él dice, cuando yo sea quitado enviaré otro Consolador, al Espíritu Santo. Porque ellos se entristecieron cuando Jesús les dice que iba a morir, que iba a ser quitado de entre de ellos, que ya no lo iban a tener visible de carne y hueso, pero que no los dejaría solos. Y hoy en día bienaventurados somos porque tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Un Jesucristo espiritual que volvió a ser el Verbo. Juan dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y aquel Verbo se hizo carne. La palabra de Dios se haría carne en la humanidad de Jesús. Jesús anduvo entre nosotros como hombre, pero era la misma palabra cumpliendo las promesas de Dios. Luego fue quitado nuevamente, ascendió al Padre,
y ahora sigue estando el verbo en nuestros corazones. Por eso Jesús dijo, escudriñad las escrituras, os parece que ahí está la vida. Y la vida es Jesús, y todo aquel que está en Jesús tiene vida, porque Jesús es la vida. Ya entendimos aquí un poco de lo que es el propósito de la parábola. Esta parábola fue dada a Israel como tal. Pero luego tenemos una segunda parábola, o Jesús explica la del sembrador. Voy a leer un poco del verso 18, que es la respuesta de esta. En lo superficial nosotros nos fuimos un poco más adentro, pero vamos a leerlo. Dice así el 18: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, la que Jesús estaba zumbando, y no la entiende, viene el malo representa a Satanás, que el Señor lo reprende, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, la palabra. Jesús es aquí, toco la puerta y si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces podemos considerar que Israel ahorita está junto al camino, o puede ser, es Cristo que está junto al camino, porque si no aceptan a Jesús, no están en el camino, porque Jesús es el camino. Vemos ahora el 20, dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Vemos el 22, dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el sistema del mundo y el engaño de las riquezas, el enemigo usa el dinero para extraviar a los que están en el camino, al que se deje. Dice, mas el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosa. El 23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce 170 y 30 por uno. Este es el que, la última categoría de tierra, el nacido de nuevo. El 23, cuando me dice que el buen sembrador, o el que fue sembrado pues en buena tierra, es el que nació de nuevo, es el que entiende los misterios de Jesús. Para nosotros poder entender nuestra posición en Cristo, debemos entender por medio de la revelación quiénes somos, para qué estamos en la tierra y qué poder tenemos en nuestras manos. Damos fruto siempre, en todo momento. Por eso vemos en una parte de Jesús, cuando narra la historia de Jesús, que Jesús llega y ve un árbol, una higuera que representa a Israel, y esta no da fruto, pero nosotros estamos llamados a dar fruto en todo tiempo. Porque si estamos plantados junto a ríos de agua viva, que es la palabra, estamos llamados a dar fruto. ¿Qué fruto? Los frutos del Espíritu, que es amor, templanza, benignidad, gozo, mansedumbre. Jesús habló en parábola y dice que cuando vio aquel árbol y él quiso buscar fruto, no halló fruto y maldijo la higuera, y la higuera se secó. Y los discípulos dijeron: Jesús, mira la higuera que ayer maldijiste, está seca. Entonces el cristiano que no da fruto, dice la Biblia, es cortado y echado al fuego, porque luego Dios enviará sus ángeles y apartará el trigo y la cizaña. Y esta es la que vamos a ver ahorita, la parábola del trigo y la cizaña. Este sí es a la iglesia. Hablamos primero de la parábola, del misterio de la parábola a Israel. Ya entendimos y comprendimos lo que es la parábola del sembrador. Pero ahora vámonos a la parábola del trigo y la cizaña. Aquí sí ya Jesús va a hablarle abiertamente a lo que es la iglesia, a lo que es la gracia. Porque Jesús no iba a hablar solamente a los judíos, sino que también iba a hablar a los que iban a creer después de la muerte de él y la resurrección. Iban a pasar a ser el Israel espiritual. El 24 dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Cuando hablamos del campo, hablamos del corazón. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue.
Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Estamos hablando que dentro de la casa de oración hay trigo y hay cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia, o sea, estos son los que trabajan dentro de la casa de Dios. Vinieron entonces los siervos, el siervo, dice Juan 15, que hace el trabajo pero no conoce a su Señor, sino que a sus amigos es quien Dios le ha dado los misterios. Por eso hay que ser amigo de Dios. Muchos dicen que Dios es nuestro amigo, sí, pero la pregunta sería, ¿somos nosotros amigos de Dios? Dios puede contar con nosotros. ¿Qué hace un amigo dentro del reino? Un amigo verdadero es con el cual usted puede contar en los momentos buenos y en los malos. El verdadero amigo fiel, y tenemos a Jesucristo por amigo fiel. Entonces dice el 25, pero mientras dormían, dormir quiere decir el sinónimo de distracción. Mientras uno se distrae, el enemigo trabaja. Dice, pero mientras dormían los hombres, está hablando de los hombres, vino su enemigo, el enemigo, el adversario, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia, los que le trabajan a Dios, y le dijeron, Señor, hay una pregunta. No sembraste, porque el sembrador dijimos que es Jesús. No sembraste buena semilla en tu campo, o sea, en los que tú escogiste. Luego hay otra pregunta, ¿de dónde pues tiene cizaña? O sea, ¿de dónde tienen malas acciones? Si tú sembraste buena semilla dentro de sus corazones. Entonces el 28 dice, él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella al trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esto es un poco más profundo, voy a tratar de no meterme tanto a profundidad porque tengo que irme ahora a otro libro, pero cuando hablamos aquí recordemos que estamos en los tiempos, ¿verdad?, difíciles. La Biblia y los apóstoles nos escribieron inspirados por el Espíritu de Dios, hablando acerca del periodo de los dolores de parto, el periodo de lo que llamamos pre, significa antes de la tribulación, pretribulación. Se puede decir que ya estamos en tiempos de pretribulación, donde ya se está prohibiendo predicar el evangelio en algunos países, donde se ha legalizado la ley del aborto, donde todo lo que las naciones se han ido a espaldas a lo que dice la palabra de Dios, donde mucha apostasía ha entrado dentro de algunos templos de adoración, donde ya se ve abiertamente cómo la gente se inclina más al mal que al bien. Y aquí sabemos que cuando Dios le habla a la iglesia, ¿verdad? Porque si Dios no perdonó a Israel y los entregó, quiere decir que hoy en día también hay gente jugando al evangelio. Hay gente que carga la Biblia bajo el brazo y habla de las viudas, de las 10 vírgenes. Esto está en Mateo, eso lo vamos a ver después más adelante. No, ahorita no me voy a meter allí. 5 prudentes y 5 insensatas. Y dice que todas durmieron. Entonces, si viene Cristo y nos haya durmiendo, no nos podemos ir. Entonces va a haber dos periodos allí en la dispensación, en los tiempos de Dios, los misterios de Dios. Esto quiere decir que no toda la iglesia se va a casar con Cristo. Hay doncella, hay reina, hay también la mujer perfecta, la esposa perfecta, que lo hablan los salmos, lo habla también Eclesiastés, que eso más adelante haremos un estudio sobre eso. Entonces, la iglesia pura, la que seleccionada por Dios, la que va a ser escogida, es la que se va a casar con Cristo. Pero luego las otras van a tener un trabajo allí primordial, y en la primera parte de la gran tribulación, los 3 primeros años y medio de esa tribulación, porque hablamos de la tribulación, que es un tiempo, 3 tiempos y medio, 3 años y medio, y luego viene la gran tribulación, donde el enemigo se quita la careta. Los cristianos que se queden, porque estaban durmiendo, dice que hay unos que van a ser prudentes, esa parte de esa tierra, que cayó la palabra allí, pero por quedarse dormidos se quedaron. Dice que van a lograr lavar sus vestiduras.
Dice que cuando venga el esposo, porque estamos hablando de que si ya es un esposo, ya se casó. Ya no es el novio, ya es el esposo, ya se casó. Y aquella que se iba a casar no se casó por descuido. Y hablamos de las perlas, hablamos de los talentos. Por eso es que es profundo. Y lograron en el periodo de la pretribulación entrar. Porque lograron lavar sus vestiduras. Dice que se abrió la puerta y entraron. Pero aquellas que eran imprudentes, que son las que van a estar en la gran tribulación, tristes por ellas. Porque hablamos de los decapitados, ¿verdad? Dice que cuando no es conocido la persona en el mundo espiritual, allá en los cielos, entonces no hay intimidad. Y cuando hablamos de doncellas, las doncellas en el mundo espiritual, ¿qué representa una doncella? Una doncella, o en el mundo terrenal, una doncella es alguien que no ha tenido intimidad con nadie, que se ha guardado pero no ha tenido intimidad. En el mundo espiritual, una doncella representa a un cristiano que se ha guardado pero no tiene intimidad con Jesús, no es conocido arriba porque no tiene intimidad. Está también la concubina es la que tiene en el mundo terrenal. Una concubina es aquella que tiene relaciones por rato pero sin compromiso. Dentro de la iglesia también hay un renglón de hermanos que tienen intimidad con el Señor por rato pero no tienen compromiso. Por lo tanto, la concubina tampoco puede heredar ciertos privilegios. Pero está la esposa es la que siempre tiene una comunión con Dios. La esposa es la que conoce los misterios, los secretos, porque cuando hablamos de una esposa, la esposa conoce muy bien a su esposo. Y aquí estamos hablando de este tipo de semilla, esta palabra que el Señor siembra en los corazones. Dice en el 29, Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. La siega es un tiempo. Y el tiempo de la siega yo diré a los asegadores, recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Luego habla de la parábola de la semilla de mostaza, habla de la parábola de la levadura, pero luego dice el uso de Jesús y las parábolas en el 34. Veo aquí, luego nos vamos a Romanos, ¿verdad? Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, cuando hablamos de la gente gentiles, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Luego dice, Jesús explica la parábola de la cizaña, ¿verdad? Dice aquí, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña y del campo. Y respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Jesús. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del rey. Y la cizaña son los hijos del mal. Trigo y cizaña, hijos del bien, hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. El Señor lo reprende. La siega es el fin del siglo. Está hablando de tiempo, el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, está hablando en un campo, será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá en su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Ve a los que son tropezaderos para los verdaderos hijos de Dios. Dentro de las congregaciones hay muchos tropezaderos. Entonces hay cristianos o que se hacen pasar por cristianos, pero fueron sembrados por el diablo, que el Señor lo reprenda, y dice que son los que hacen tropezar, ¿verdad? Y me está diciendo también aquí que son los que hacen iniquidad, que es iniquidad, bueno, andan de espaldas al Señor. Y los echarán en el horno de fuego. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oye. Ya aquí más adelante hablaremos acerca de lo que es las categorías de la iglesia, la estatura
el peso, porque nosotros tenemos que, Dios cuando venga se viene a tomar a sí mismo. Él mismo lo dijo en Juan 14. Él dijo, voy a la casa de mi padre, en la casa de mi padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Si no fuese así, ya os hubiese dicho. Pero también él narra, ahí él deja claro, él dice, porque yo volveré y os tomaré, ¿verdad? Porque la garantía que Jesús dejó de que seamos levantados es que nos parezcamos a Él. Entonces, ¿cómo anduvo Jesús en la tierra? ¿Cuál fue su manera de hablar, su manera de caminar, su parecer, ¿verdad? Que agradaba al Padre. Así debe vivir el que es hijo de Dios, el que es nacido de nuevo. Camina según Dios y vive para agradar a Dios y no para agradar a los hombres. Por eso hay 7 modelos de iglesia que más adelante los veremos también, porque estamos ahorita en Israel y bueno, parte de lo que es el misterio de las parábolas, porque el Señor me inquietó a meterme aquí, pero estamos acerca hablando de los reyes, del primer rey, vamos a hablar de Saúl, vamos a hablar del rey David, ya hablamos de Joasías, ya hablamos también de Joacín. Tenemos que entrar en la primera semana de los 70 que habló Daniel en el cautiverio. Ya hemos hablado de cómo Dios castiga la maldad del hombre. Y ahora sí estamos en Romanos, ¿verdad? Yo me voy a ir a Romanos 11, esto tenemos que leerlo todo para poder entender los misterios de lo que es la soberanía de Dios, lo que es las parábolas, cómo estaba escondida la gracia. Y hasta hoy, bueno, hoy es que entendemos y comprendemos lo que estaba en secreto, lo que estaba encriptado. Aquí el 11, el libro de los Romanos me está hablando de los tiempos de Jesús en Roma, era aquel imperio que gobernaba y el apóstol Pablo fue perseguido. Entonces escriben esta carta y veamos lo que Dios habla acerca de Israel. Recordemos que el apóstol Pablo era judío también, aunque fue seleccionado y apartado para ser apóstol a los gentiles. El 11 dice, el remanente de Israel. Digo pues, hay una pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, este es Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ya sabemos que el apóstol Pablo está dejando en claro que viene de la tribu de Benjamín y que era hijo también de Abraham. No ha desechado Dios a su pueblo, a Israel, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matar? Vea lo que está narrando aquí el apóstol Pablo como judío. Pablo en un tiempo persiguió la iglesia, era Saulo, pero Dios en su misterio se le revela camino a Damasco y Jesucristo le habla en su mundo espiritual, en su mente, en su conciencia. Y Saulo en ese momento cae, no dice de qué cae, pero la trayectoria es muy lejos, se presume la historia que vendría en un caballo, podría ser también un camello, pero por la distancia se cree que puede haber sido un caballo, sea un caballo o un camello, lo cierto es que venía montado y cayó. El poder de Dios lo derriba y él dice, dura cosa me es dar contra el aguijón representa una fuerza mayor. Y cuando ve aquella claridad queda ciego, porque cuando uno anda en tiniebla, yo quiero que usted entienda esto, cuando una persona anda mucho tiempo en tiniebla, cuando una persona está enferma, ¿verdad? En un cuarto y dura mucho tiempo sin ver la luz del sol, cuando ve la luz del sol queda ciego por un momento. El que no es cristiano o el que no ha sido cristiano nunca y ha andado en tinieblas, cuando llega la luz del evangelio, lo va a cegar por un momento, va a quedar allí impactado. Y entonces Dios tiene que mandar a sus vasos, Dios tiene que mandar a sus ministros. Dice que a Ananías, ¿verdad? Dios le da la orden y le dice, anda allá a una calle llamada derecha, allí está Saulo de Tarso. Y en su soberanía, Ananías conocía quién era Saulo y le dice a Dios, le pone una queja, no es este el que nos persigue. Pero Dios le dice, dura cosa le es haber dado contra el aguijón. Él ha sido escogido y seleccionado desde antes de la fundación del mundo. Cosas muy fuertes tendrá que pasar, pero él fue escogido y él hará un trabajo específico. Irás allá y pondrás tus manos sobre sus ojos y caerá su ceguera, sus escamas, el velo que tenía, porque este hombre perseguía y concibió la muerte de Esteban, que ya lo vimos, y creía que agradaba a Dios. Y cuando aquella voz le dice, que él dice, ¿quién eres? Él dice, soy yo, Jesucristo, al que tú persigues.
aquel hombre fue convertido de donde él estaba al evangelio, lo que llamamos el nacer de nuevo. Porque cuando una persona nace de nuevo tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación, no podemos ser los mismos. Entonces, estamos viendo aquí que Isaías, el profeta mayor, Señor, tus profetas han dado muerte y los altares han derribado y yo he quedado. Este es Elías, perdón. Y procuran matar. Israel había encargado de matar a los hombres de Dios, a los profetas. ¿Por qué? Porque hablaban palabra de Dios. Y Jesús le dijo a los sacerdotes de ese entonces, es que mi palabra no haya lugar en su corazón. A veces el líder quiere hacer las cosas según él, como Saúl, y no según Dios. Y esto procura o hace que Dios se irrite y Dios lo entregue en manos del enemigo. Ninguno de nosotros, los seres humanos, somos indispensables para Dios. Dios sí es indispensable para nosotros, pero nosotros no somos indispensables para Dios. Queremos vivir una vida quieta y reposada, debemos entonces ser obedientes a los mandatos del Señor. El 4 dice, pero hay una pregunta. ¿Qué le dice la divina respuesta? Una divina respuesta, una revelación de arriba. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante los de Baal. Esto me está mostrando que en los tiempos que venimos estudiando de Israel, Israel se fue a los Baales. Por eso vemos a Josué que dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová, ya lo vimos en la clase pasada. Vemos otros reyes que prostituyeron lo que llaman la casa de oración y aún en los tiempos de Jesús también lo hicieron. Entonces veamos aquí que dice, así también aún en este tiempo, está hablando ya de este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Estamos hablando de la gracia. Y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si no por obras ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Luego hay una pregunta, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, porque tenían un velo. Pero los escogidos, porque nos está hablando de que fuimos seleccionados y escogidos antes de la fundación del mundo, sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. O sea, los que fueron escogidos y seleccionados para cosas grandes, logramos entender porque los misterios del reino se nos han sido revelados. Luego dice el 8, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Esto está en Deuteronomio 29:4, Isaías 29:10. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red el tropezadero y en retribución sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Estamos hablando de todo lo que ha tenido que pasar Israel desde su llamado, los 400 años del misterio secreto de Dios, el silencio. Ellos se aferraron más a los dioses egipcios, a otros tipos de dioses hechos de manos de hombre, de palo. De eso habla Jeremías. Más adelante estudiaremos al profeta Jeremías. Está hablando de Israel. Aquí ya hablamos acerca de Israel. ¿Para quién fue este espíritu de estupor? Para el pueblo de Israel. Pero hoy en día dentro de la iglesia hay gente que vive bajo la ley y se creen judíos y quieren vivir como Israel y tienen este espíritu, le han dado lugar al espíritu de estupor y tienen ojos con que no ven, tienen oídos con que no oyen y no entienden, tienen un velo y solamente Dios para quitarles ese velo para que puedan entrar en lo que llamamos la gracia. Ahora dice la salvación de los gentiles. El apóstol Pablo ahora va a hacer aclaratoria acerca de lo que somos los gentiles y cuál era el misterio de Dios. El 11 dice, digo pues, hay una pregunta, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a hacer. Vean, como Israel provocó a hacerlo a Dios metiendo otros dioses ajenos, paganos, en su casa de oración, en su templo, Dios, ¿verdad? Por causa de ellos, de su maldad, Dios les entregó en manos del enemigo, se endureció su corazón, este espíritu de estupor, ¿verdad? Y Dios entonces a los que no eran pueblo llamó pueblo, hablando a los gentiles. Entonces Dios abre una brecha en su soberanía, en su diosidad, y permite que los que no eran pueblo seamos llamados pueblo, o sea, los gentiles. Y dice que para provocarle a quién, hacerlos a ellos. Entonces dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración?
Porque a vosotros hablo, gentiles, Pablo hablándole a la iglesia, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. Aún Pablo, cuando fue un apóstol a los gentiles, también trató de entrar en lo que llamamos, por eso él dice que a los judíos se hacía judío, a los griegos griego, porque Pablo conocía muy bien la ley. Sabemos que fue instruido a los pies de un hombre llamado Gamaliel, que Dios le permite que este hombre fuese celoso. Dice que no había nadie más celoso que él, y por eso él daba muerte a los cristianos creyendo que agradaba a Dios. Entonces Pablo conocía muy bien estos términos acerca de los judíos, y era su sangre, era su familia. Ahora hoy en día nosotros llevémoslo a lo terrenal. Nosotros quizás ya conocemos la gracia, ya conocemos el favor de Dios, conocemos los misterios en parte, lo que Dios nos ha permitido revelar. Pero hay familiares de nosotros que no han confesado a Cristo y que están bajo la promesa. Y nosotros a veces quisiésemos como hacernos a ellos, como para que ellos lleguen al Evangelio. Y era lo que Pablo hacía. Pablo, por motivos de sus sentimientos humanos, a veces también, ¿verdad?, caía y predicaba a los judíos, aunque los judíos no lo querían, porque los judíos no quisieron a Jesús, menos iban a querer a Pablo. Entonces, vea el 14, por si en alguna manera pueda provocar a celo los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, luego hay una pregunta: ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Estamos hablando aquí de que el pueblo de Dios ha sido Israel desde el principio, desde que Dios fundó a Israel, primero en su mente, luego lo materializó en los lomos de Abraham. Abraham no era como tal de Israel, por cuanto Israel estaba en sus lomos, estaba en el misterio de Dios. Dios, bueno, ya hablamos acerca de Isaac, luego hablamos de Jacob. Les cambiado el nombre de Israel vienen 12 tribus, de las 12 tribus, el pueblo de Dios. Luego vemos el periodo de Salomón, que ya también lo vimos. Salomón dice que su corazón, ¿verdad?, se fue tras 1000 mujeres. Estas mujeres no eran del pueblo de Dios, y en su vejez ya Salomón se deja guiar por las emociones humanas y se prostituye, y esto trae como consecuencia de que le quiten 10 tribus, le dejen una sola a él. Eso ya lo vimos, no voy a volver a entrar allí. Entonces, estamos hablando aquí de que Pablo está hablando y está diciendo que Juan, el apóstol amado del Señor, el apóstol Juan, ¿verdad?, y evangelista, nos dice que Jesús, ¿verdad?, y nos habla acerca del Padre y de los pámpanos, y nos habla del olivo, y nos habla del árbol. Esto está, vamos a buscarlo, sin salirnos de donde estamos. Está, creo que en Juan 15, voy a buscarlo allí, Juan 15, porque quiero aclarar un punto primordial allí. Sí, Juan 15, Jesús y la vid verdadera. Entonces hablamos acerca de Jesús. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. O sea que Jesús es el árbol, es la raíz. Y el Padre, Dios Padre, es el labrador, es el que tiene cuidado. Y todo pámpano, que es el que está incrustado en las ramas, en Jesús, se está alimentando de la savia, de la palabra. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Todo aquel que lleva fruto en el Señor, Dios lo irá limpiando y lo irá limpiando y le dará más. Mas el que no lleva fruto es arrancado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Todo el que permanece en la palabra de Dios sin quitarle ni ponerle va a llevar fruto. Aquel que ya no le importa lo que la Biblia dice, que ya no le importa lo que la palabra de Dios dice, sino que se deja llevar por sus emociones, por su carne, va a llevar frutos en la carne y ya no está en Cristo, y por lo tanto no puede llevar frutos dignos de arrepentimiento. El 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto.
porque separados de mí nada podéis hacer. No podemos hacer nada para agradar a Dios separados de Cristo. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Un principio y un misterio que es revelado. Si permanecemos en Dios, todo lo que pidamos se nos será hecho. ¿Verdad? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Para ser discípulo de Cristo hay que llevar fruto, y los frutos son los del Espíritu Santo. Si tenemos el Espíritu Santo es porque nacimos de nuevo. Pero también hay principios que dicen que no apaguemos el Espíritu Santo de Dios con el cual fuimos sellados. El 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo he amado. Permaneced en mi amor. El amor de Dios es el amor que nos habla y dice que yo puedo tener muchos frutos, que yo puedo tener, hacer milagros, señales, prodigios, que puedo dar hasta mi cuerpo para ser quemado en la hoguera. Pero si no tengo el amor de Dios, en vano, me engaño. ¿Y cuál es el amor de Dios? El que todo lo puede, el que todo lo soporta, que no busca lo suyo propio, el que no es jactancioso, el que no se irrita. Este es el verdadero amor genuino, el amor de Dios, el amor ágape. Si guardareis mis mandamientos, permaneciereis en mi amor, en el amor ágape, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Luego él dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo, estamos hablando, que lo hablamos al principio, el siervo, el que trabaja mucho, dice, ya no os llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace. No es que sea malo, porque se viene bueno, su Señor, solo que no le conoce. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo los daré, o yo los dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Mira, cuando él habla de amigos, si usted es una persona que Dios le revela misterio, ya usted pasó, sigue siendo siervo, porque no dejamos de servir, pero pasa a otro renglón más arriba de amigo. El amigo es a quien Dios le revela. Si usted lee la palabra y usted la entiende, usted está en la categoría y está en un renglón de amigo. Pero hay más renglones más arriba que tenemos que ir escalando, por eso es que escalamos peldaños. Debemos crecer en el Evangelio y debemos conocer misterios para poder entender. Jesús le está diciendo a ellos en sus inicios, al principio servían y no entendían, ahora son amigos, los había subido un grado más, ahora yo los revelo los misterios del reino. Entonces, estamos en el renglón de los que nos revela el Padre, nos revela misterio a través de Jesús, a través de la palabra. Entonces estamos hablando de los gentiles como salvación y hablamos de los pámpanos. Ahora él me está diciendo aquí, el apóstol Pablo, ¿verdad? Que la raíz es Cristo, ¿verdad? El árbol, la savia. Y que Israel, que fue nacido de ellos, fue desgajado. ¿Por qué? Porque se descuidaron. Ahora dice el 18, no te jactes, hablándole a la iglesia, no te jactes contra las ramas de Israel. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. La raíz es Cristo. Pues la rama dirá, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme el temor de Dios. Respeto. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Si permanecemos en la bondad de Dios, Dios tendrá bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Así como Dios desgarró en parte a Israel aquí, que luego hay una promesa, ¿verdad?, de volverlos a insertar al que quiera. Así también es en la iglesia. En la iglesia no todo el que va a la iglesia se va a casar. El 23 dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar.
Porque si tú fuiste exportado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. O sea, me está el apóstol Pablo diciéndole a la iglesia, ok, el pueblo del Señor es Israel. Y Israel se volvió de espaldas a Dios y Dios lo entregó en manos del enemigo por causa de la desobediencia de Israel. Ahora, la pregunta es la iglesia, si hay hermanos cristianos que son desobedientes a Dios, así como Dios entregó a Israel en manos del enemigo, ¿no entregará Dios al cristiano en manos del enemigo para ser zarandeado, para ser verdaderamente abofeteado, golpeado? Eso es lo que debemos entender. Entonces la restauración de Israel, ¿verdad? Ya para ir terminando, vemos que dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ve el propósito. Israel se rebeló y Dios sacó provecho de eso. ¿Para qué? Para que en el periodo de gracia entremos hasta el último de los gentiles. Cuando entremos el último de los gentiles en el tiempo de Dios, porque Él es soberano, entonces entrará la semana 70, que es la gran tribulación. Y luego dice, y luego todo Israel será salvo como está escrito. Está hablando de este periodo en este periodo. Y vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Esto está en Jeremías 31, desde el verso 33 al 34. Dice, así que en cuanto al evangelio, vea, está hablándome de Israel, es enemigo de nosotros. O sea, el propio Israel como tal. Solo algunos israelíes ya han confesado a Cristo y son mesiánicos, es otra historia. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Aquí no me está hablando de que si Dios te pone como rey, no te puede quitar. Claro que sí. Si Dios te da a ti un pastorado, Dios también te puede quitar del pastorado. Si Dios te dio a ti para que profetizaras, también puede quitarte porque Él es soberano. Él da y Él quita. Aquí muchas veces malinterpretamos esta palabra y me está hablando de Israel. Dice que el llamamiento ¿a quién? A Israel como nación es irrevocable. Por cuanto a la promesa de Dios con Abraham y con Jacob y con los patriarcas. Luego me está diciendo porque irrevocables son los dones. Dones son regalos. Me está hablando de los regalos que Dios prometió a los patriarcas, ¿verdad? Y el llamamiento de Dios. Luego dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Luego hay una palabra de exclamación, ya no es una pregunta. El 33 dice, oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría. Vea que hay una profundidad en las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ahora hay una pregunta, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? O sea, ¿quién aconsejó a Dios? Luego hay otra pregunta, ¿o quién le dio a él primero para que él fuese recompensado? Esto está en Job 41:11. Luego el 36 me dice, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces hablamos que el misterio de Dios, ¿verdad? Es Jesucristo, es la gracia, es el mayor misterio. Y muchos de ellos no lo entendieron, no comprendieron, y hasta hoy hay mucha gente que no entiende lo que es la gracia. Gente que aún está en la iglesia y andan bajo la ley, andan bajo esclavitud. Y no es que la ley sea mala, es justa y es buena, pero no hay quien pueda cumplir la ley.
El apóstol Pablo nos habla, ¿verdad?, acerca de una vida nueva, y todo el que es nacido de nuevo tiene que entender los misterios del reino. Porque si nosotros no entendemos la voluntad de Dios, ¿cómo podemos obedecer? Si nosotros verdaderamente no nos apegamos a Dios, ¿qué podemos hacer? En la próxima clase vamos a estar hablando acerca de lo que estamos hablando de los jueces, pero Samuel es levantado como juez, es como profeta también. Y luego de allí, ¿verdad? El pueblo ya no quería ser gobernado por Dios, sino por un hombre de carne y hueso. De ahí entra el reinado de Saúl. Y Saúl, ¿verdad? Aunque Dios dice acerca de los errores de Saúl, el pueblo decía, no importa, nosotros queremos a Saúl. Samuel se entristeció en su corazón, y Dios le dice a Samuel, no te preocupes, Samuel, no te han desechado a ti, sino a mí. Hay gente que desecha la palabra de Dios por las cosas del mundo. Esto quiere decir que tienen en poco lo que Dios les ha dado. Saúl tuvo las mismas oportunidades que David. Saúl fue ungido por el mismo profeta, por la misma orden de Dios. Y Saúl tenía más miedo del pueblo y quería más la posición como rey. Tenía más miedo de que lo quitaran como rey, creyendo que el pueblo lo podía destituir, y le gustaban también las riquezas. Entonces dice que el mal de todo hombre es el amor a las riquezas. Saúl hacía las cosas según él, y esto hace que Dios lo quite del reinado. Vemos y entendemos que dice que Saúl fue mudado en un nuevo hombre, quiere decir que el Espíritu Santo vino sobre él, que había una ira santa en él también. En un momento, mientras fue obediente, prosperó, Dios lo hizo prosperar. Dios no hace acepción de personas. Y a medida de que Saúl fue haciendo las cosas según él, fue irritando a Dios, y Dios se provee de nuevo rey, y se provee de David. Ve a David en el corazón, porque Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente, y en el misterio de Dios estaba allí David, y de allí vendría Jesucristo. Y eso ya lo hemos estado viendo, pero ahí vamos a entrar para aclarar un poco más acerca de esto, porque mientras el Espíritu Santo estuvo en Saúl, dice que después Saúl sintió celo, porque la gracia y el favor de Dios estaban con David. Ya David para Dios el rey era David, para el pueblo el rey era Saúl. Vea el misterio escondido allí. Y la gente respetaba a Saúl como rey, pero el respaldo y la unción la tenía David. Yo no sé si usted me está captando. A veces hay personas que están al frente de algo, y todo el pueblo lo va a ver y lo va a respetar porque está al frente de esta situación. Pero ¿cómo vemos el respaldo de Dios sobre la persona que Dios escoge cuando tiene un llamado? Porque todo lo que toque esa persona prosperará. Saúl mató a miles y David a 10,000, y cuando Saúl entendió, porque Dios nunca hizo nada en secreto, Dios le habló a Saúl y le dijo a través del mismo Samuel, por cuanto has desobedecido a Dios, Dios te ha desechado a ti. Por cuanto tú has puesto en poco la palabra de Dios, Dios te tiene en poco y se ha provisto de un nuevo rey. Ya no fue nada escondido. Entonces Saúl, en vez de contristarse y humillarse para que Dios se arrepintiese del mal que vendría sobre él, se ensoberbeció más bien y empezó a perseguir al ungido. Empezó a perseguir a David. Y todos los que somos llamados por Dios y tenemos un manto, una cobertura de Dios, vamos a ser perseguidos por el enemigo. Desde ese momento entró Saúl le abrió una puerta al enemigo, y dice que un demonio, un espíritu de celo entró en él, y un demonio perturbaba a Saúl, y solamente David tocaba el arpa porque llevaba la presencia de Dios, y el demonio le dejaba a Saúl, ¿verdad? Pero aún así Saúl, en su dureza de su corazón, ese espíritu de estupor, no pudo ver la presencia de Dios en David. Fue más fuerte la rabia, la ira, el celo, que quería matar a David, y David siempre le hizo bienes y no males. Entonces hoy hay gente así que por más que le hagas bienes, van a procurar tu muerte por causa de la unción. Porque cuando una persona no entiende los misterios del reino, no va a ver a Dios en la persona. Entonces la vida nueva, ¿verdad?, que está en Colosenses, el apóstol Pablo dice, ¿verdad?,
que si nosotros nacimos de nuevo, porque para nacer de nuevo hay que morir primero, hay que morir a la carne. Él dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando nosotros nos parezcamos a Cristo, entonces ya seremos conocidos allá en los cielos. Porque allá arriba van a decir, mira, allá está este siervo que huele a Cristo, que sus ofrendas de sacrificio son de corazón y son llevadas delante del Padre como incienso, y esto agrada. Y entonces allí se sujetarán las cosas, porque oleremos a Cristo. La vida antigua y la nueva, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, estamos hablando de otros dioses, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que esto entra en todo lo que es el renglón de la idolatría. Entonces idólatra no es nada más que se postra en una imagen, sino que el que es considerado idólatra está también en lo que es la fornicación, en la impureza, en los malos deseos. Estos son considerados como idólatras. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces hay hijos, quiere decir que confesaron a Cristo porque ya no son creación, ya son hijos, pero son hijos de desobediencia. Hijos que en un tiempo empezaron a andar bien, pero después por andar según ellos, según como le pasó a Saúl, son entregados por Dios. Y dice que viene la ira de Dios sobre unos hijos que son desobedientes, las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ahora está hablando de la carne, está hablando de lo que el hombre tiene: ira, enojo, maledicencia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre. Esto lo tenemos todo, pero tenemos que hacerlo morir, dormir por sus hechos. Y revestidos del nuevo. ¿Cuál nuevo? El nuevo hombre según Dios, que es Cristo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se ha renovado hasta el conocimiento pleno. Está hablando del conocimiento de ¿quién? De Dios. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escriba, siervo ni libre, sino Cristo es el todo y en todo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, entrañables, misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, el amor de Dios, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, o sea, la palabra nos rija, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. El cuerpo es la iglesia, Cristo, y ser agradecidos al que nos llamó. La palabra de Cristo mora en abundancia, o sea, la palabra de Dios tiene que abundar en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, la de arriba, la de Dios y no la de la tierra, cantando con gracia vuestros corazones al Señor con salmos e himnos, cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Lo dejamos hasta aquí. Dios les bendiga, Dios les guarde, ¿verdad? La paz del Eterno siga reposando siempre, en cada instante, en cada segundo, en cada minuto, en cada año que Dios nos permita estar acá. La venida de Él está cerca, procuremos cada día más parecernos a Jesús. Es mi exhortación, es mi consejo a todo aquel que pueda oír la palabra del Señor. Oremos los unos por los otros, soportémonos, amémonos, porque si no amamos al prójimo, no amamos a Dios, porque Dios es amor. Y si alguno dice que es de Dios y aborrece a su prójimo, el tal está engañado y la religión del tal es vana. Dios les bendiga.